Mi mejor amigo era un mentiroso obsesivo, y tardé años en darme cuenta de lo peligroso que era. Si soy completamente honesto, creo que las señales siempre estuvieron ahí. No aparecieron de la nada, no fueron un cambio repentino, no fue que un día Sandro se volvió alguien diferente. No, él siempre fue así, solo que yo no lo veía, o mejor dicho, no quería verlo. Conocí a Sandro en primaria, en esa etapa donde haces amigos casi por inercia, porque se sientan a tu lado, porque coinciden en el recreo, porque se ríen de las mismas tonterías. Y así empezó todo, de una forma completamente normal, sin nada que hiciera pensar que años después iba a estar contando esta historia. Al inicio era divertido. Tenía esa personalidad que llama la atención, que hace reír, que siempre tiene algo que decir, pero junto con eso, también venía algo más. Mentía, mucho. Pero no eran mentiras pequeñas, de esas que dices, ok, exageró un poco. No. Eran historias completas, elaboradas, absurdas a veces, pero contadas con tanta seguridad que si no lo conocías bien, te las creías. Decía cosas como que tenía familiares con vidas súper dramáticas, que le habían pasado situaciones exageradas, que conocía gente importante, y todo siempre sonaba un poco fuera de lugar, pero como éramos niños, nadie se detenía a analizarlo demasiado. Era como, bueno, así es Sandro. Y yo lo acepté, pero eso no era lo único. También tenía esta costumbre de burlarse de la gente. Y no en plan ligero, no como broma entre amigos. Era constante, insistente, incómodo. Se metía con el físico de los demás, especialmente con personas con sobrepeso, lo cual era irónico porque en ese momento él también tenía sobrepeso, y aún así lo hacía, sin filtro, sin medir. Como si necesitara sentirse por encima de alguien todo el tiempo. Recuerdo perfectamente una vez en primaria, dos chicas se hartaron de sus comentarios y fueron a quejarse con la profesora. Y como yo siempre estaba con él, automáticamente me metieron en el mismo saco. Yo ni siquiera había dicho nada, pero daba igual. Para los demás, yo era el amigo de Sandro. Y eso empezó a marcarme. Pero en ese momento no lo cuestioné. Porque cuando eres niño justificas todo. Piensas que es parte de la amistad, que son etapas, que no es tan grave. Spoiler. Sí era grave. Luego vino la secundaria, y ahí las cosas cambiaron, pero no para mejor, solo cambiaron de forma. Nos fuimos a escuelas diferentes, lo cual en teoría debería haber hecho que la relación se enfriara un poco, pero no fue así. Seguíamos hablando, viéndonos, compartiendo cosas, pero Sandro cambió. O más bien, evolucionó. Entró al gimnasio, bajó mucho de peso, y con eso, cambió su forma de relacionarse con los demás, especialmente con las chicas. Porque de repente empezó a tener novia. Y luego otra, y otra, y otra. Al inicio no me pareció raro. O sea, estábamos en esa edad donde la gente empieza a experimentar, a salir, a conocer personas. Pero con él había un patrón demasiado claro. Sus relaciones duraban 1 o 2 meses, máximo. Y cuando terminaban, ya estaba hablando con alguien más. Como si necesitara estar constantemente en algo. Como si no pudiera quedarse solo. Pero lo más raro no era eso. Era que siempre necesitaba mi aprobación. Me hablaba de cada chica como si fuera especial, como si fuera diferente a la anterior, como si ahora sí fuera algo serio. Usaba las mismas frases, el mismo tono, la misma emoción, como si estuviera siguiendo un guión. Y luego me decía cosas como, te la tengo que presentar, quiero que la conozcas, dime qué opinas. Al inicio accedía, porque bueno, era mi mejor amigo. Pero con el tiempo empezó a sentirse extraño, forzado, como si yo fuera parte de algo que no entendía del todo. Y eso no era todo, porque después vino algo que terminó de complicar todo. Él quiso meterse a mi grupo de amigos, y yo lo permití. Grave error, porque ahí fue donde todo empezó a desordenarse de verdad. Mi grupo era tranquilo, con bromas, sí, pero dentro de ciertos límites. Nos conocíamos, sabíamos hasta dónde llegar. Pero Sandro no tenía ese filtro, y cuando llegó Baruch, todo explotó. Baruch era nuevo, más reservado, no le gustaban las bromas pesadas, no tenía ese humor de aguantar cualquier cosa, y desde el primer momento, Sandro lo tomó como objetivo. Comentarios, indirectas, burlas disfrazadas de chistes, y aunque para nosotros eso era medio normal, para Baruch no lo era, y se notaba, todos lo entendimos, todos bajamos el tono, todos, menos Sandro. Y cuando alguien intentaba decirle algo, se lo tomaba mal, porque claro, a él le encantaba bromear,
pero no le gustaba que le hicieran lo mismo. Ahí fue cuando tuve la primera discusión real con él. Y por primera vez, algo se rompió. Porque ya no era así es Sandro, ya empezaba a ser un problema. Pero lo peor es que eso apenas era el inicio. Después de todo lo que pasó con Baruch, el ambiente en el grupo ya no era el mismo. Ya no era ese espacio relajado donde todos podíamos convivir sin pensar demasiado, porque ahora siempre había esa tensión silenciosa. Ese momento incómodo donde alguien decía algo y todos volteábamos a ver si Sandro iba a reaccionar mal o si iba a soltar otro comentario fuera de lugar. Y lo peor era que él actuaba como si nada, como si no pasara nada, como si todos los demás estuviéramos exagerando. Eso fue lo que más me empezó a cansar, no tanto lo que hacía, sino que cuando alguien intentaba hablar con él, lo minimizaba todo, lo convertía en un chiste, en una burla, en algo sin importancia. Y claro, así nunca se resolvía nada. A finales de tercer año ya tenía todo eso acumulado. No fue una sola cosa, fue la suma de todo. Sus comentarios, su actitud con Baruch, su necesidad constante de validación, sus historias repetidas sobre sus novias, todo. Así que un día decidí hablar con él en serio. Y cuando digo en serio, me refiero a una conversación de esas donde ya no vas a bromear, donde ya no vas a suavizar las cosas, donde realmente quieres arreglar lo que está mal. No recuerdo exactamente cómo empecé, pero sí recuerdo perfectamente cómo terminó. Mal. Porque mientras yo intentaba explicarle lo que me molestaba, lo que estaba pasando, cómo estaba afectando al grupo, él se empezó a reír. Literal. Se lo tomó como si fuera un chiste. Como si yo estuviera exagerando. Como si todo lo que estaba diciendo fuera ridículo. Y en ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Porque hay un punto donde ya no es la situación, es la falta de respeto. Es darte cuenta de que la otra persona ni siquiera está dispuesta a escucharte. Y ahí fue cuando decidí bloquearlo. Sin más, sin aviso dramático, sin despedida. Simplemente lo saqué de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo sentí un poco de paz. Pero claro, esto no fue tan simple, porque aunque lo bloqueé, él seguía estando en mi grupo de amigos. Y eso hacía todo incómodo. Porque cuando jugábamos algo en línea, cuando coincidíamos en llamadas, cuando había planes, inevitablemente teníamos que interactuar. No directamente, pero estaba ahí, como una presencia constante. Y eventualmente, pasó lo que tenía que pasar. Un día, en medio de una partida, me preguntó directamente, ¿por qué me bloqueaste? Y yo no quería entrar en ese tema. No quería repetir lo mismo. No quería volver a esa dinámica donde él se burlaba de todo. Así que traté de evitarlo. Pero él, no. Y entonces de la nada llegó a una conclusión que sinceramente me dejó congelado. Dijo que lo había bloqueado porque me gustaba él. Así, sin contexto, sin lógica. Solo lo soltó como si fuera lo más obvio del mundo. Y en ese momento, el silencio fue incómodo. Porque sí, yo ya había hablado con mi grupo sobre que me gustaban ambos sexos. Era algo que había decidido compartir porque confiaba en ellos, porque sentía que era un espacio seguro. Pero nunca, jamás, le había dado ninguna señal a Sandro de que me interesara. Nada. Y aún así, lo convirtió en eso. En su cabeza, todo tenía que girar alrededor de él. Todo tenía que tener que ver con él. Todo tenía que validarlo a él. Obviamente lo negué de inmediato. Le dije que no tenía nada que ver con eso, que no era por eso. Pero él lo dejó ahí, como si fuera una posibilidad real, como si hubiera sembrado esa idea y ya no importara si era verdad o no. Y eso fue incómodo, mucho, porque ya no solo era su actitud, sus bromas, sus relaciones. Ahora también estaba esa necesidad de protagonismo llevada a otro nivel. Con el tiempo, lo desbloqueé. No porque las cosas se hubieran arreglado, sino porque, no sé, supongo que parte de mí todavía quería mantener la paz, evitar más incomodidad en el grupo, no hacer más grande el problema. Y durante un tiempo, funcionó. O al menos eso creí, porque volvimos a una especie de normalidad. Hablábamos, jugábamos, salíamos, todo parecía estar bien, en la superficie. Pero por dentro, yo ya lo veía diferente, ya no lo justificaba igual, ya no lo admiraba como antes, ya no lo consideraba de la misma forma. Era como si algo se hubiera roto, pero yo estuviera fingiendo que no. Y mientras tanto, él seguía igual, con sus relaciones rápidas, con sus historias repetidas, con su necesidad constante de validación. Y poco a poco, empecé a notar algo que antes había ignorado, que no solo era raro, era un patrón, y no uno bueno.
Pero lo que realmente hizo que todo explotara fue cuando intentó meterse en otro espacio de mi vida, uno que yo sí quería mantener separado. Y ahí ya no pude seguir ignorándolo. Después de desbloquearlo, las cosas quedaron en una especie de normalidad falsa. Seguíamos hablando, saliendo, jugando, como si nada hubiera pasado. Pero ya no era lo mismo, al menos para mí. Yo ya lo veía distinto, ya no lo justificaba, ya no lo defendía automáticamente cuando alguien decía algo de él, pero aún así, lo seguía teniendo cerca. Y eso fue un error. Porque justo en ese tiempo, yo empecé a juntarme con otro grupo de amigos. Un ambiente diferente, más tranquilo, con personas que no tenían esa dinámica pesada de burlas constantes o comentarios incómodos. Entre ellos estaban Lisa y Olga, dos chicas con las que conecté bastante bien, de esas amistades que se sienten naturales, sin presión, sin rarezas. Y desde el momento en que Sandro se enteró de ese grupo, empezó. Primero con curiosidad, luego con insistencia, y después con algo que ya se sentía invasivo. Todo el tiempo quería conocerlos, especialmente a ellas. Me preguntaba constantemente quiénes eran, cómo eran, qué hacían, si tenían pareja, si salían mucho, y al inicio lo tomé como interés normal, pero poco a poco empezó a sentirse como interrogatorio. Y yo empecé a poner distancia. No quería mezclarlo ahí, no porque fuera egoísta, sino porque ya lo conocía. Sabía cómo era, sabía cómo se comportaba. Sabía que tarde o temprano iba a generar incomodidad, y él lo notó, y en lugar de respetarlo, lo convirtió en problema. Empezó a decir cosas como, «Es que no confías en mí. Seguro no quieres que las conozca por algo. ¿Qué estás ocultando?» Y en ese momento fue cuando me di cuenta de algo que no había querido aceptar antes. No era solo insistente, era controlador. Porque no se trataba de conocer gente, se trataba de meterse en todo, de no aceptar límites, de querer estar presente en cada parte de mi vida. Y aún así, en algún punto cedí. No completamente, pero sí lo suficiente. Lo dejé acercarse. Y como era de esperarse, no tardó en arruinarlo, porque volvió a hacer lo mismo de siempre, pero ahora con gente nueva. Comentarios fuera de lugar, actitudes incómodas. Esa forma de querer agradar, pero al mismo tiempo incomodar. Y lo peor, es que yo ya lo veía venir, pero aún así, lo permití. Y eso me frustraba conmigo mismo, porque no era que no supiera, era que no actuaba. Y todo explotó una semana antes de las vacaciones de invierno. No fue una sola cosa, fue otra vez la acumulación de todo. Su actitud, su insistencia, su forma de ignorar límites, todo. Y ese día dije basta. No hubo una gran discusión, no hubo drama, simplemente lo bloqueé otra vez. Pero esta vez fue diferente, porque ya no era desde la frustración del momento, era desde el cansancio, desde el ya no quiero esto en mi vida. Y honestamente, fue una de las decisiones más claras que tomé, pero como siempre, la historia no terminó ahí, porque una de mis amigas, Lisa, empezó a hablar con él. No porque yo se lo pidiera, ni porque quisiera meterlo de nuevo, simplemente pasó. Él encontró la forma de acercarse, de hablarle, de intentar lo mismo que hacía siempre. Pero aquí vino algo interesante. Ella ya sabía cómo era. Yo ya le había contado. Y aún así decidió interactuar, pero con distancia. Y no duró nada. Porque Sandro es de esas personas que, cuando no consiguen lo que quieren rápido, se aburren o pierden el interés. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero lo más raro vino después. Porque durante las vacaciones de invierno, volvimos a hablar. Sí, otra vez. Y no fue porque yo lo buscara. Fue de esas conversaciones que simplemente se dan, donde uno responde, el otro sigue, y de repente ya están hablando como si nada hubiera pasado. Y ahí fue cuando me soltó el clásico discurso que estaba cambiando, que había reflexionado, que había entendido sus errores, que quería hacer las cosas bien, y en ese momento quise creerle. No porque fuera ingenuo, sino porque a veces quieres pensar que las personas pueden mejorar, que todo lo que viviste con alguien no fue en vano, que hay algo rescatable. Spoiler, no cambió. Pero en ese momento, no lo sabía con certeza, así que volvimos a esa dinámica rara de amistad. Y poco después, entramos a confirmación, y ahí conocí a Pablo. Y lo que pasó con él fue lo que terminó de dejar todo clarísimo. Porque si antes había señales, aquí ya eran alarmas. Cuando conocí a Pablo en confirmación, honestamente no pensé que fuera a ser relevante en esta historia. Era un chico tranquilo, amable, de esos que no hacen ruido pero se sienten genuinos. Y poco a poco empezamos a llevarnos bien.
Hablábamos seguido, se me acercaba mucho, compartíamos tiempo ahí, y sí, llegó un punto donde era bastante evidente que le gustaba pasar tiempo conmigo, incluso más de lo normal, y no era incómodo. Era natural, ligero, muy distinto a todo lo que ya había vivido con Sandro, pero claro, Sandro también estaba ahí, y al inicio no dijo nada, solo observaba. Pero poco a poco empezó a cambiar su actitud. Comentarios pequeños, miradas, interrupciones, formas sutiles de meterse cuando Pablo y yo estábamos hablando, hasta que dejó de ser sutil, porque empezó a alejarlo activamente. Literalmente se metía en medio, cambiaba el tema, hacía comentarios incómodos, y cuando Pablo no estaba, hablaba mal de él. Lo insultaba a sus espaldas, lo minimizaba, decía cosas como que era raro, que no valía la pena, que no era alguien con quien yo debería juntarme. Y ahí fue cuando lo vi claro. No era coincidencia. Eran celos, pero no celos normales. Eran celos raros, posesivos, incómodos, porque no éramos pareja. Ni siquiera había nada entre nosotros que justificara eso. Pero aún así, actuaba como si yo le perteneciera de alguna forma. Y eso ya no era solo molesto, era inquietante. Después de eso, las cosas siguieron relativamente normales por un tiempo. Pero yo ya estaba en otro punto mental. Ya no lo veía como antes, ya no confiaba, ya no lo consideraba alguien cercano. Simplemente estaba ahí, en el mismo círculo, pero cada vez más lejos de mí. Hasta que llegó el día que terminó de confirmar todo. Un día salimos después de la escuela, algo tranquilo, nada especial. Y en medio de la conversación, Sandro me dice como si nada que iba a ver a una chica con la que estaba hablando. Hasta ahí, nada nuevo. Era su patrón de siempre. Pero lo que sí me llamó la atención fue la naturalidad con la que lo dijo, como si fuera algo importante que tenía que compartir conmigo. Y lo hizo, fue, la vio, y según él, todo salió perfecto. Incluso me contó que se habían besado, y yo en ese momento solo pensé, ok, otra más. Pero lo dejé pasar, hasta que llegó mi cumpleaños. Ese día invité a mi grupo, incluyendo a él, porque aunque ya había distancia, tampoco quería hacer drama ni excluirlo de algo grupal. Y ahí, lo vi todo. Porque desde que llegó, estuvo pegado a Olga. Pero no en plan normal. Era excesivo. Se sentaba demasiado cerca. Invadía su espacio personal. Apoyaba la cabeza en su hombro como si tuvieran una confianza que claramente no existía. Y lo peor era que Olga se notaba incómoda. Trataba de alejarse sutilmente, de cambiar de posición. Pero él no captaba la señal. O peor, la ignoraba. Y en un momento, le dijo, princesa. Así, delante de todos, como si fuera algo normal. Y ahí todos nos miramos, porque era evidente que algo no cuadraba. Después de ese día, le pregunté qué onda con eso. Y lo que dijo fue lo más absurdo de todo. Según él, Olga era la que se le acercaba, que ella lo buscaba, que ella generaba el contacto, cuando literalmente todos vimos lo contrario. Y no solo eso, cada vez que contaba la historia, cambiaba detalles, agregaba cosas, quitaba otras, la modificaba para quedar bien él. Y ahí, ya no pude más. Ese fue el punto. Lo enfrenté. Le dije todo, sin filtro, sin suavizar nada. Le señalé las contradicciones, las mentiras, su comportamiento, todo. Y al inicio, como siempre, intentó negarlo. Pero esta vez, no pudo, porque tenía demasiadas cosas en contra, demasiadas versiones, demasiadas incoherencias, y lo dejé sin palabras, literal. Y en medio de todo eso, soltó algo que terminó de hacer que todo se volviera aún más turbio. Dijo que tenía novia desde hacía 5 meses. 5 meses. Y yo me quedé en silencio un segundo porque eso no tenía ningún sentido. Porque un mes antes había salido con otra chica. Porque en mi cumpleaños estaba intentando algo con Olga. Porque constantemente hablaba con nuevas chicas. Nada cuadraba. Y cuando se lo dije, no respondió. Me dejó en visto. Y desapareció. Pero no del todo. Porque seguía hablando con otras personas del grupo, como si nada, como si lo que había pasado entre nosotros no existiera. Y honestamente, en ese punto ya no me importaba, porque ya había tomado mi decisión. Pero lo más fuerte vino después, porque hablé con una amiga en común que también había tenido problemas con él. Y ahí terminé de entender todo. Me contó muchas cosas, demasiadas. Pero hubo una que cambió completamente la forma en la que lo veía. Me dijo que Sandro mostraba fotos íntimas de sus novias, así, sin respeto, sin consentimiento, como si fuera algo normal, como si fuera una forma de presumir, y no solo de una,
De varias, incluyendo la actual, que ni siquiera era la misma de la que decía llevar 5 meses. En ese momento, todo encajó. Las mentiras, las relaciones, la necesidad de validación, el control, los celos, todo. Y también entendí algo importante. No era solo un mal amigo, era una persona peligrosa emocionalmente. Y ahí se terminó, sin dudas, sin segundas oportunidades, sin nostalgia, nada. Porque hay un punto donde ya no se trata de cuánto tiempo conoces a alguien, se trata de quién es realmente. Y yo ya lo había visto. ¿Tú habrías cortado esa amistad antes? ¿O también habrías tardado tanto en darte cuenta de todo lo que realmente estaba pasando? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.